Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy yo, Belén. Me cuelo por aquí rápidamente para deciros que, además de trabajar en el contenido de este podcast y en los que hacemos para Patreon, durante el 2023 estuve trabajando en un proyecto en paralelo. Me puse a escribir sobre mi aventura americana. Empecé contándoos por qué me fui de España, cómo y cuándo aterricé en Estados Unidos, qué cosas he visto y me han ido pasando por aquí, y sobre todo, qué es lo que me ha hecho ir desmitificando la vida al otro lado del charco. Esa historia, que no es sencilla, pero que es la mía, ahora es un libro al que he llamado Deshacer las Américas. Deshacer las Américas verá la luz a finales del mes de mayo con la editorial Geoplaneta, pero ya está en preventa y podéis haceros con él a través de cualquiera de las grandes plataformas online de venta de libros. Aunque también puedes bajarte a la librería de tu barrio y encargárselo a la persona que atienda ese negocio pequeño. Y así haces dos buenas obras. Apoyas al comercio local, que cada vez está más en riesgo por culpa de las grandes empresas online, y también me das tu apoyo a mí, que he escrito este libro con muchísimo esfuerzo y todo el cariño. Y si te gusta mi podcast, si me sigues desde hace tiempo en redes sociales y te apetece poner en contexto todo lo que he ido contando, Deshacer las Américas es que te va a parecer muy interesante. Para que no te quedes sin él, te dejo el enlace de la preventa en las notas de este podcast. Muchas gracias. Hola a todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra saga Yankee electoral de este podcast. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Yankee Marido? Vamos a hablar sobre los podcasts políticos. Sí. Sí. How they started and the role they have currently. Y el papel que tienen en este momento. Sí. Bueno, este podcast es de política, ¿no? Sí, a ver, hemos dedicado no sé cuántos episodios ya a hablar de las Yankee elecciones. Yeah. Entiendo que ya podemos clasificar oficialmente a este podcast como un podcast político. Yeah. O sea que vamos a hacer un podcast político sobre podcast políticos. Sí, es un poco meta. El metapodcast. Vale. Yeah. So, when I suggested that you should do a podcast. Sí. Back in summer 2019. Sí, en el verano del 2019 fuiste tú quien me sugeriste que empezara con mi podcast Aló Miami. And at that time, podcasting hadn't been a big thing in Spain. No, en España la verdad es que había pocos podcasts todavía en el año 2019. Realmente el boom del podcasting en España empezó en mitad de la pandemia. Cuando todo el mundo estaba en casa y nadie tenía nada que hacer, empezaron los podcasts a ser escuchados masivamente y también muchísima gente se animó a hacer su propio podcast. Right. Thinking about it, so 2019, I was listening to podcasts already for almost a decade by then when I suggested. Sí. Sí, tú llevabas ya una década escuchando podcasts y vamos, escuchabas muchísimos podcasts antes de que los empezara a escuchar yo. So it's been a thing here for ages, since the iPod. Claro, sí, desde el iPod. Around. Yeah, although most of the shows, it started out being about tech, since the sort of people who had podcasts were generally very nerdy. Sí, los primeros podcasts estaban relacionados con tecnología, claro, tiene sentido. Y también de historia, ¿no? Porque yo me acuerdo que uno de los primeros podcasts que ya existía antes de yo mudarme aquí, o sea, hace más de 10 años, en España ya podías escuchar Ser Historia en podcast. Right, yeah. There were a lot of history podcasts, podcasts about movies. A lot of comedians started podcasts early as well. And the other thing is, well, you had a lot of radio shows that were already being released on the radio. Well, let's just cut that, put it in a sound file, and people can download it and listen to it as a podcast. Claro, a eso me refería yo con el de Ser Podcast, por ejemplo, que era un programa de radio llevado a formato podcast. Ya. Es decir, que ya te lo podías escuchar por tu cuenta, sin ser en directo. Pero sí, dices que
al principio empezaron los podcasts un poco siendo más de humor, de historia, tecnología, ese tipo de cosas, ¿no? No lo que hay ahora, que es mucho más true crime, entrevistas, conversacionales, ¿no? Yeah. Well, I mean, a lot of these things come in waves. So you had a podcast like Serial that was about true crime. Everyone listened to it. Sí. And so a million different true crime podcasts started. Claro, es que el de Serial fue como el pionero, ¿no? Fue el revolucionario que llevó de cabeza a todo el mundo, que se empezó a enganchar con todos los podcasts de true crime. Right. And so for political podcasts, there aren't, millions of them, but there are a lot. And I feel like there was a moment that gave a lot of people the idea to start political podcasts. Sí, o sea que en Estados Unidos, a pesar de que llevábamos ya muchísimos años con el mundo podcast muy evolucionado en comparación con España, dices que hay un momento de inflexión en el que se nota que el podcast político despega. Yes, and it actually came about from a podcast that isn't itself political. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Esto que acabas de escuchar es solo un tráiler, un trocito pequeño del podcast completo. El episodio entero, que es mucho más largo, lo tienes en nuestro canal de Patreon, que es por suscripción y que nos ayuda a seguir con la creación de este podcast. Tienes el enlace en las notas de este podcast. Y esta serie de episodios sobre las Yankee elecciones seguirá teniendo algunos episodios en abierto y otros que serán como el que acabas de oír, un trocito en abierto y el episodio completo en Patreon. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por el apoyo. Un abrazo. Chao.